Bueno, muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y feliz, no sé, mañana, tarde, noche, a la hora que vayan a ver esta clase. Y vamos a hablar un poquito de lo que es la biomecánica del hueso, hablar algunos detalles básicos de lo que debemos saber y conocer y tratar de señalar algunos aspectos básicos que tiene que saber el ortesista, por supuesto, ¿verdad? Todo lo que está relacionado con la biomecánica del hueso. Y es que sabemos, ¿verdad? O tenemos bien claro que el hueso es un tejido conectivo. Por supuesto que es parte del sistema músculo-esquelético, ¿verdad? Él está en conjunto con lo que es el músculo, con lo que son los ligamentos, con lo que son los tendones, con lo que es el cartílago también. Y sabemos que las principales funciones que tiene el hueso no es ni más ni menos que transmitir las fuerzas que generan precisamente los músculos para permitir el movimiento, para proteger a los órganos, para almacenar los minerales, siendo los ejemplos más clásicos de estos minerales el calcio, el fósforo. Ahora, podemos decir, ¿verdad?, que tiene esas funciones bien definidas, pero también tenemos que tener claro que es un tejido complejo, es un tejido de alta complejidad, es un tejido heterogéneo, es un tejido anisotrópico. Recuerden que la anisotropía es esa propiedad que tienen los tejidos de, dependiendo de la forma en que los veamos o los evaluemos, verse diferentes sus propiedades, sea cual sea o las que tenga este tejido. Y además, es un tejido que no es lineal, que es jerárquico también, que tiene propiedades mecánicas que están básicamente determinadas por su geometría, está determinada por su densidad, están determinadas por su microestructura y por las propiedades del material en sí mismo, que puede variar en el mismo hueso. Es decir, no todo el hueso tiene las mismas propiedades y vamos a verlo más adelante. Entonces, podríamos considerarlo un material compuesto. Y así como el hueso es un material compuesto, tenemos que decir de qué está compuesto, por supuesto. Ahora, ¿de qué está compuesto el hueso? Bueno, en un 65% está compuesto por minerales, básicamente hidroxiapatita, que podríamos decir que es en su forma impura, pero hidroxiapatita, y el 35% restante está formado por agua y por la matriz orgánica. Y esta matriz orgánica, a la vez, el 90% de ella está formada por colágeno de tipo 1 y un 10% por proteínas que no son de tipo colágeno, que son de otro tipo de proteínas también. Ahora, nosotros podemos encontrar variaciones en el hueso, lo que les decía, no todo el tejido es igual. Podemos tener variaciones, podemos ver proporciones, podemos ver diferentes componentes dentro del hueso y esto precisamente se va a manifestar clínicamente o anatómicamente como el tipo de hueso, los diferentes tipos de hueso que nosotros podemos conocer o podemos ver. Entonces existen ciertas variaciones en especies, en sitios anatómicos también, en diferentes animales, donde vamos a ver diferentes características y no solo animales de otro tipo, sino también en el ser humano. Entonces, repetimos, la mayoría del hueso, un 65% está formado por minerales y un 35% lo forma el agua y la matriz orgánica. Y la matriz orgánica, a su vez, un 90% constituida por colágeno tipo 1, un 10% por otro tipo de proteínas. Entonces, los componentes del hueso están distribuidos de una forma que logran formar estructuras complejas en una escala, ¿verdad? O en diferentes escalas dimensionales. Y esta disposición jerárquica que precisamente tiene el hueso, lo que hace es, y vamos a ver aquí en la que sigue, aquí justamente, vamos a ver que esa disposición jerárquica que tiene el hueso, lo que nos va a ayudar es a proporcionar diferentes propiedades mecánicas que van a ser óptimas para el hueso, es decir, van a ser optimizadas en cada una de estas regiones o cada una de estas estructuras que tiene. Podríamos decir, por ejemplo, que el hueso es lo suficientemente rígido, lo suficientemente duro para resistir cargas externas, o sea, cargas que van a actuar sobre él, podríamos decirlo así, pero además es suficientemente dúctil, tiene esa capacidad para resistir la propagación de fracturas, es decir, para minimizar el daño que puede generar una fractura. Por supuesto, depende de la energía y depende de factores externos que se vayan a dar ahí. Ahora, también tenemos otras características como la rigidez, como la dureza que tiene el hueso, que básicamente las vamos a encontrar en la fase mineral que acabamos de mencionar, mientras que más bien la ductilidad
Esa otra característica importante que acabamos de anotar o acabamos de señalar está más bien en la parte orgánica del hueso, es decir, básicamente la fase orgánica va a encargarse de esa ductilidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, básicamente estamos viendo esa disposición de diferentes estructuras o microestructuras o macro, depende, ¿verdad? Unas llegando a ser microestructuras que se van a formar desde fibrillas de colágenos que van a estar intercaladas en esos cristales, en esos minerales que están ahí también y que van a estar incrustadas en la matriz orgánica. Entonces, lo que vemos son como paquetes de fibrillas, de fibras colágeno que forman laminillas óseas. Estas laminillas que ustedes están viendo en la figura, entonces van a derivar precisamente de las fibras de colágeno. Podríamos decir que esas laminillas que estamos viendo en la figura en el centro, en esta zona de aquí precisamente, miden entre 3 y 7 micrómetros de tamaño. Y estas laminillas están dispuestas en diferentes microestructuras y forman lo que conocemos como el hueso trabecular y el hueso cortical, por supuesto, también. En el hueso trabecular, verá que lo podemos conocer también como hueso esponjoso, las laminillas están dispuestas básicamente de una forma paralela, es decir, van una al lado de la otra, ahí van encaminadas en la misma dirección, están paralelas entre sí y van a formar esa matriz orgánica de trabéculas interconectadas. El espesor de estas trabéculas pueden variar entre 100, 640 micrómetros. Y en el hueso cortical, que también lo conocemos bien como hueso compacto, o como corteza ósea, también lo pueden encontrar en algunos otros libros de texto, las laminillas lo que van a formar son estructuras cilíndricas, como podemos ver en la imagen también, estructuras cilíndricas que las llamamos o las conocemos como ostionas. Y esas ostionas van a ser la confluencia, la unión de anillos circulares de laminillas que van a estar a la vez rodeadas con un canal vascular longitudinal, que es lo que conocemos como los canales de Havers, que los podemos ver aquí. Estos canales de Havers, que los vamos a encontrar entonces en el hueso cortical, pero además hay unos canales transversales, que son los canales de Volkmann. Los canales de Volkmann también se encuentran ahí ubicados, pero en una disposición, en lugar de longitudinal, es una disposición transversal. El diámetro de estos sistemas, los sistemas de Harvard, los sistemas de Volkmann, ¿verdad? Que es ese vaso sanguíneo, más las laminillas que lo rodean, es de aproximadamente unos 100 a unos 300 micrómetros y pueden incluso, ¿verdad? Algunas llegar a milímetros de longitud. Es decir, son extensas, son largas también. Estos sistemas están incrustados en el tejido intersticial. Es decir, están ahí incrustados y están metidos en ese tejido que está ahí, que podríamos decir que es un remanente de las osteonas antiguas. Ahora, ¿qué más podemos ver en el tejido óseo? Bueno, tenemos macroestructuras principales, lo acabamos de mencionar, el hueso cortical, las trabéculas, que lo que se van a hacer es distribuir para optimizar las propiedades del hueso. Lo que van a hacer es mezclarse, recordemos, ¿verdad? Que esa interconexión de las trabéculas le da más dureza, más rigidez al hueso en las zonas donde necesitamos que precisamente sea así. Entonces, vamos a optimizar las propiedades mediante el entrecruzamiento de esas trabéculas. Entonces, el hueso cortical constituye, básicamente, podríamos decir que macroscópicamente, anatómicamente, básicamente está constituido por los huesos, perdón, por los huesos largos, la diáfisis de los huesos largos. Es decir, va a estar en esa zona de la diáfisis, en los huesos largos, y eso es lo que vamos a conocer como el hueso cortical, pero también podemos encontrarlo en huesos cortos también. Es decir, el hueso cortical no solo está en huesos largos, también en huesos cortos, como el tarso, como el carpo, podemos encontrarlo en huesos planos, como la pelvis, por ejemplo, y en huesos irregulares como las vértebras.
Ahora, el hueso trabecular o esponjoso, básicamente lo vamos a encontrar en las epífisis de los huesos largos y en el núcleo central también de lo que son huesos planos, de lo que son huesos cortos y lo que son huesos irregulares. Entonces, vean la importancia de conocer dónde estamos con esto, porque esto nos va a variar las propiedades precisamente de cierto material que vamos a utilizar, ciertas características, y por supuesto también nos podría predecir o nos podría dar al menos un panorama más claro de lo que podría pasar con cierta zona anatómica en lo que es el proceso de curación. Además, ¿verdad? Podríamos decir, o debemos tener claro, que gracias a la actividad de las células que están incrustadas precisamente en estos huesos, el hueso es capaz de reparar fisuras, microfisuras, pequeños traumas, pequeños daños, microdaños que pueden ser generados por sobrecarga local. Y esto lo vemos en el día a día, es decir, hay pequeñas lesiones que se van dando y que no se van a manifestar clínicamente porque son reparadas por el propio hueso. Se pueden proporcionar alguno que otro fuerza, ¿verdad? Que podría exacerbar o podría empeorar esto y que clínicamente se puede manifestar después con dolor, con incapacidad funcional y con otras cosas, pero nuestro cuerpo es tan sabio que logra repararlo a través de pequeños procesos. Entonces, dentro de la matriz ósea tenemos una red de poros también que están en las diferentes escalas dimensionales. Y estos son importantes para la comunicación que se va a dar entre las células y para albergar tejidos blandos, que estamos hablando de vasos sanguíneos, de la médula ósea, de nervios que pueden llegar también al hueso y que van a ser fundamentales para la sobrevida de la célula y el mantenimiento del tejido. Recuerden que es un tejido dinámico que tiene que ser sostenido, tiene que ser mantenido. Entonces, estos poros van a afectar las propiedades biológicas del hueso y tienen que tomarse en cuenta cuando vamos a diseñar algún tipo de implante, algún tipo de diseño ortopédico o incluso algún tratamiento farmacéutico. Tenemos que tener en cuenta esto también. Ahora, volvamos a los huesos largos con su cortical. Y es que los huesos largos tienen ciertas características también de muchísima importancia. Principalmente podemos hablar de que tienen un orificio cilíndrico, un orificio longitudinal interno. Básicamente ahí a través de ese eje longitudinal va ese orificio cilíndrico del hueso que lo conocemos como el canal medular o el canal medular óseo del hueso. Está llena básicamente de ¿qué? Su nombre lo dice, canal medular, está lleno de médula ósea, está lleno de vasos sanguíneos, está lleno de nervios periféricos también. Y en el hueso cortical, alrededor del canal medular, también hay canales osteonales, como mencionamos anteriormente, que albergan vasos sanguíneos, nervios, como mencionamos. En el hueso trabecular, el espacio que hay entre las trabéculas, también el hueso esponjoso, está lleno de médula ósea. El espacio entre las trabéculas entonces va a depender del sitio anatómico donde estamos, de la edad del paciente también, siendo evidentemente mayor en niños que en adultos, y del estado de alguna patología que podría tener un individuo o una persona. Cualquier tipo de patología que tenga alteración en el metabolismo óseo podría alterarnos esto también. Dentro de esta matriz extracelular tenemos entonces, como mencionamos anteriormente, una extensa red de microporos que es conocida como la red lacunocanicular, así con ese nombre, lacunocanicular o red lacunocanicular, que básicamente, como mencionamos anteriormente, es sostener los osteocitos, las células maduras del tejido óseo que básicamente, menciono o repito, son células que están ahí incrustados, ¿verdad? En la matriz extracelular, que podríamos llamarlas que son células de remodelado. También podríamos llamarlas así también. Ahora, estas lagunas van a estar interconectadas o conectadas con una extensa red de canalículos también. Vamos a ver, entonces, aquí como acabamos de mencionar, tenemos el hueso esponjoso y tenemos el hueso trabecular. Vean la cantidad de trabéculas aquí, cómo se van entrecruzando y cómo le dan dureza y rigidez a esta zona del hueso
y la producción. Y aquí vemos el canal medular también del hueso cortical. Ahí lo podemos ver en la imagen. Entonces, podríamos hablar de que hay una extensa cantidad de lagunas por milímetro en estas zonas del hueso y cientos de miles de canalículos por cada milímetro también de tejido óseo. Podríamos evaluar si pusiéramos un diseño en 3D con microscopía electrónica, podríamos verlo, no sé, con rayos X, estos especiales también, podríamos ver esa estructura precisamente, pero bueno, solo nos queda ahí a la imaginación en este momento, ¿verdad? Para tenerlo o al esquema, ¿verdad? Como lo vemos del libro aquí. Pero entonces tenemos que tener claro que existe una amplia red de interconexión que se va a dar, ¿verdad? En la matriz extracelular, donde van a estar también los osteocitos. Ahora, vamos a hablar un poquito de lo que son las células de remodelado y las células óseas en general. Vamos a tocar algunos detalles de estas células. Entonces, podríamos hablar de que el tejido óseo tiene básicamente 4 grandes tipos de células. Estamos hablando de los osteoblastos, de los osteoclastos, perdón, de los osteocitos, en el orden para ir en orden lógico, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos y células de revestimiento óseo. Entonces tenemos 4 tipos de células básicamente que están los osteoblastos, los osteoclastos y las células de revestimiento se encuentran en las superficies óseas, mientras los osteocitos, como mencionamos anteriormente, se van a encontrar en las lagunas en la matriz extracelular. Son los espacios vacíos de la matriz ósea. Ahí se encuentran los osteocitos. Entonces, tenemos 3 células en la superficie y una en los espacios vacíos de la matriz ósea. Ok, entonces vamos a ir hablando de cada una de ellas. Estamos con los osteoblastos. Los osteoblastos van a derivar de células madre mesenquimales y se encuentran en la superficie del hueso nuevo, básicamente. Hueso que está en formación. Lo que van a hacer es sintetizar y van a secretar los constituyentes o los componentes de la matriz ósea, lo que llamamos los osteoides, que básicamente, como mencionamos anteriormente, están compuestos por colágeno tipo 1 hasta un 95%, 85, 95% básicamente. Y además los osteoclastos van a ayudar al metabolismo del calcio. Podríamos decir que controlan el calcio como tal. Los osteocitos, ahora entrando en otro tipo de células, son células ya ahora maduras, células que han madurado, componentes óseos maduros y son postproliferativas, es decir, después de la proliferación, ahí están los osteocitos en la etapa final del osteoblasto. Y el hueso tiene 10 veces más osteocito que osteoblasto, es decir, es mucho más amplia la cantidad, mucho más densa en cantidad de osteocitos lo que existe que de osteoblastos. Los osteocitos tienen una forma estrellada, podríamos decir que tienen dendritas también, y esas dendritas que están en el hueso se van a prolongar y van a dar precisamente en esa matriz extracelular o matriz ósea, perdón, que a veces se me va también esa celular, pero este es el nombre propio, ¿verdad? Como la matriz ósea. Entonces, se van a prolongar y van a generar, ¿verdad? Van a generar una mayor capacidad de sostén también. Vamos a ver. Entonces, los osteocitos, ¿verdad? Como les dije, ¿verdad? Tienen esas dendritas que se van a proyectar dentro del cuerpo celular y el cuerpo celular está justamente dentro de la laguna, mientras que las dendritas más bien se van a extender hacia los canalículos. Los osteocitos se van a unir entre sí, va a través de uniones que lo que hacen es comunicar como unos pequeños puentes que van a unir a los osteocitos y que van a facilitar el intercambio de nutrientes, el intercambio de desechos también. Y además son los responsables de lo que conocemos como la homeostasis ósea. Ahora, vamos y pasamos ahora a las células de revestimiento. ¿Qué son las células de revestimiento óseo? Entonces, son un tipo especial de osteoblastos, pero ahora proliferativos, igual que los osteocitos, ¿verdad?
pero que estos en lugar de una forma estrellada lo que tienen es una forma plana y lo que van a hacer es recubrir las superficies externas del hueso. ¿A qué nos llamamos superficies externas del hueso? El periósteo y al endósteo. Además, se encuentran en estado de reposo. Están conectadas a la red de osteocitos y además se piensa, ¿verdad? Se cree, se teoriza que son sumamente importantes en lo que es el metabolismo del calcio, pero también en la hematopoiesis, es decir, en la formación de las células sanguíneas y en la remodelación ósea, en la sanación, en la curación de las fracturas. Vean la importancia que tienen las células de revestimiento ósea, ¿verdad? Que probablemente son menos conocidas que los osteoblastos, que los osteocitos, que los osteoclastos también. Básicamente lo que hacen es eliminar fibrillas de colágeno, ¿verdad? Que no están mineralizadas y van a depositar una capa suave de colágeno sobre la superficie. Entonces, así se van a encargar también de ciertas características del tejido, de ciertas características externas o propias del tejido óseo. Y por último tenemos a los osteoclastos, ¿verdad? Que son células ya grandes, son células multinucleadas, que básicamente lo que se nos va a encargar es la resorción ósea, es decir, esa metabolismo, ¿verdad? De destrucción y no creación de hueso, sino más bien de destrucción de hueso, y ellas derivan de las células madre hematopoyéticas que están en la médula ósea y se forman a través de la fusión de osteoclastos o monocitos multinucleados. Por eso tienen precisamente esa característica de ser multinucleadas. Entonces, los osteoclastos van a producir una serie de sustancias entre las cuales tienen factores que van a inhibir la diferenciación y la actividad de los osteoblastos, es decir, van a regular a los osteoblastos y precisamente clínicamente este desbalance entre osteoclastos y osteoblastos se puede manifestar, ¿verdad? En enfermedades en los adultos, ¿verdad? Probablemente la más conocida, la famosa osteoporosis. Ok, ahora vamos a ver cómo se va a ir formando el hueso también. Entonces, quédense en esta imagen y vamos a ver cómo vamos a ir formando los huesos. Entonces, ¿cómo se van a dar? Básicamente podemos decir que hay dos tipos de osificación. Uno es la osificación endocondral y la otra es la osificación intramembranosa. Como ya sabemos, la osificación endocondral es el proceso en el que el cartílago es reemplazado por hueso y ocurre en la fisis y en las epífisis de los huesos largos. Los huesos cubordes del carpo también tienen este proceso, el tarso, la base del cráneo, las vértebras. Pero hay otro proceso de sanación o de curación también, que es la osificación intramembranosa, donde básicamente las células madre mesenquimales van a proliferar y se van a diferenciar directamente en osteoblastos en un centro de osificación para formar hueso. Y esto es el responsable o el proceso responsable de la formación de huesos, como la clavícula, por ejemplo, como el cráneo, como la mandíbula, entre otras. Ahora, paréntesis, solo para retomar un término al que me referí un poquito ahora cuando hablé de los osteocitos también en relación con lo que es la homeostasis ósea. Y es que la homeostasis ósea, paréntesis, como les digo, es un proceso, ¿verdad? En el que nosotros tenemos que tener claro, número uno, que el hueso es un tejido dinámico, ¿verdad? Y que cuando está en condiciones fisiológicas, en condiciones normales, la cantidad de resorción ósea va a ser consistente con la cantidad de destrucción ósea también, manteniendo así un equilibrio, básicamente es lo que vamos a ver, un equilibrio en el tejido como tal. Sin embargo, por diversos factores que pueden cambiar en la vida de las personas, este equilibrio se puede perder. Nosotros tenemos una capacidad muy buena de luchar contra esto. Tenemos diferentes factores de crecimiento, factores que secretan, diferentes sustancias para la resorción y para la formación de hueso también. Tenemos diferentes proteínas que se encargan de esto, que van a depositarse ahí en la formación ósea para regular la diferenciación
de las diferentes células, esto lo que busca, esta homeostasis, es mantener la integridad estructural. Es responsable de la composición iónica de la sangre también y los líquidos intersticiales en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que el hueso es un tejido dinámico, también nos ayuda a regular los diferentes minerales en sangre. Sobre todo, el ejemplo más clásico, más conocido, el calcio, ¿verdad? Responsable de la excitabilidad neuromuscular. Recuerden la importancia que tiene el calcio. Es decir, nos va a ayudar en ese proceso, ¿verdad? De nervio, de músculo, ¿verdad? También. Ok, entonces, volviendo a las osificaciones endocondral e intramembranosa, vamos a ver, ¿verdad? Que hay diferentes procesos, ¿verdad? Y diferentes formas en lo que podemos hacer. Entonces, ¿qué es este proceso de remodelación ósea? Bueno, es la sustitución del tejido óseo viejo que teníamos por un tejido nuevo. ¿Para reparar qué? Por supuesto que reparar el hueso, los microdaños que se pueden dar, pero los macro también. Para mantener la integridad ósea, para regular la homeostasis, para favorecer la hematopoiesis también, para regular el calcio en sangre. Entonces, la remodelación ósea se va a ver afectada por básicamente estímulos mecánicos locales, ¿verdad? Es decir, el trauma, no sé, lo que haya sucedido en ese hueso. Y se sabe que, por ejemplo, ustedes, en el área de ustedes, los implantes óseos pueden disminuir esta remodelación ósea. Incluso pueden hacer que el remodelado falle, manifestándose como una falla en el implante o en el dispositivo que estamos utilizando. Entonces, esta remodelación se va a ver estimulada, como mencioné anteriormente, por estímulos mecánicos locales y se va a reducir, recuerden, se va a reducir con el uso de aparatos o implantes ortopédicos, sobre todo metálicos. ¿Por qué? Porque recordemos que esos implantes ortopédicos metálicos van a proteger contra la tensión. Y esto, precisamente esto, va a manifestarse en cambios del remodelado óseo también. Así que desequilibrios en la remodelación ósea pueden provocar trastornos óseos y trastornos óseos pueden provocar desequilibrios o trastornos en el remodelado. Podemos decir entonces, retomando, que los osteocitos son los que se van a encargar de mediar el remodelado óseo a través de señalización paracrina. Es decir, van a crear diferentes señales a tejidos aledaños para que respondan y para que depositen diferentes sustancias y fomenten, ¿verdad? Tanto la formación como em, bueno, en este caso básicamente la formación, pero también un poquito, ¿verdad?, de estímulo a nivel de la resorción óseas también. Entonces, estas células, ¿verdad?, lo que van a hacer, básicamente estos osteocitos, lo que van a hacer es dar esa señalización paracrina actuando sobre los osteoblastos y sobre los osteoclastos. Entonces, va a haber un acoplamiento de pequeños paquetes de osteoclastos y de osteoblastos, lo que vamos a conocer como una unidad de remodelación ósea, o en algunos textos lo van a encontrar también como una unidad multicelular básica. Así que el remodelado que se va a dar en los humanos, podemos hablar de que va a tener 6 fases, que son las que vamos a ver precisamente en este momento. Son las que vemos aquí en esta gráfica que les hagamos poner en este pequeño esquema, en este pequeño dibujo. Entonces, la fase 1 es la fase de reposo o quiescencia o quietud, ¿verdad? Como quieran activarlo. Después de esto vamos a entrar a una etapa de activación donde básicamente se van a reclutar, como ustedes pueden ver aquí, osteoclastos que van a llegar a generar esa resorción ósea. Entonces van a llevar osteoclastos y van a hacer que se retraigan también las células de revestimiento óseo. La tercera fase es la fase de resorción como tal, que es precisamente dada por osteoclastos. Y esos osteoclastos lo que van a generar es
pequeñas depresiones en el hueso, pequeños huequitos que se van a generar en el hueso, que la pueden encontrar en algún lugar, ¿verdad? Como lagunas de Hauship también. Pero entonces, esos pequeños huecos que se van generando mediados por los osteoclastos van a empezar a proliferar, sobre todo en el hueso trabecular o en el hueso cortical, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Como unos pequeños conos también de resorción. Número 4, cuarta fase, es la fase de reversión, donde las células madres mesenquimales van a migrar a este foco de resorción ósea y se van a diferenciar en osteoblastos. Número 5, etapa de formación y mineralización de la matriz ósea. Como pueden ver usted, aquí hay una gran cantidad de osteoblastos que están proliferando y que están formando huesos. Y etapa número 6, que es nuevamente la etapa de quiescencia o de vuelta al reposo o de quietud. La fase de activación puede desencadenarse por un montón de cosas. Pequeñas fracturas, cargas mecánicas que se den, deficiencia de minerales, el embarazo, alteraciones a nivel dietético, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes se pueden imaginar que vayan a manifestarse a nivel óseo pueden darlo también. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las propiedades mecánicas del hueso también. Después de ver este proceso de formación, vamos a hablar un poquito de las propiedades mecánicas y ya vamos a entrar en esto. Entonces, podemos hablar de lo que es perdón, la estructura del hueso como tal. Y podemos decir que aunque los huesos, tanto el cortical como el hueso trabecular, tienen una composición similar, y uno podría decir que el comportamiento mecánico debería ser, si no igual, al menos muy parecido, tiene diferencias claras en densidad y en microestructuras que precisamente se van a manifestar en diferentes propiedades mecánicas a nivel macroscópico. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, el hueso cortical es más rígido, es menos dúctil, sin duda, que el hueso trabecular. Y esto lo sabemos por diferentes pruebas a nivel o en pruebas mecánicas que se dan también. Tenemos diferencias mecánicas que deben principalmente a diferencias en la fracción del volumen óseo como tal, en la arquitectura ósea como tal, es decir, en la forma que tiene el hueso como tal. Podemos hablar de esos poros, ¿verdad? Que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Estas microestructuras, ¿verdad? Que juegan un papel sumamente importante para las propiedades mecánicas, que no vamos a tocarlas en este momento, pero que sabemos que existen también. Macroscópicamente, el hueso trabecular es altamente heterogéneo, es altamente anisotrópico, es decir, dependiendo de donde cambiemos, las propiedades podrían variar también. Tiene propiedades que están optimizadas básicamente para la carga fisiológica externa también. Em, Podríamos decir que hay dos cosas, ¿verdad? O dos propiedades mecánicas que son básicas en el hueso trabecular. Una es la densidad y la arquitectura, y la otra es la orientación de las trabéculas. Si nosotros cuantificamos la morfología tridimensional del hueso trabecular humano, podríamos hacerlo, por ejemplo, con una tomografía en vivo, no sé, con una tomografía de alta resolución también, con otros tipos de métodos diagnósticos o métodos de estudio o métodos que nos ayudan a determinar este tipo de propiedades de los tejidos. Lo que podríamos ver es que la geometría y la estructura del hueso trabecular segmentado puede francamente explicar, ¿verdad? Esas grandes diferencias que hay con el hueso cortical, y podríamos evaluar esas propiedades morfológicas estandarizadas, también podríamos evaluarlas a través de estos tipos de mediciones, pero como les mencioné anteriormente, en esta clase no vamos a entrar en detalle a esto también.
Entonces, podemos hablar de algunas propiedades básicas, ¿verdad? Que se pueden medir, por ejemplo, el volumen del hueso, el volumen óseo, el volumen total que tiene también, la fracción del volumen óseo, el espesor de la trabécula o el espesor trabecular, el número trabecular, el espaciado trabecular, y cada una de estas mediciones va a llevarnos a diferentes propiedades que tiene el hueso. Eso es la famosa anisotropía morfológica del hueso trabecular, que se podría estimar con la longitud media, ¿verdad? Con la orientación de la trabécula también. Como les dije, no vamos a entrar mucho en diferentes métodos, ¿verdad? Pero lo pueden ver en la imagen que tenemos ahí hace rato, ¿verdad? Donde vemos diferentes métodos para determinar estas propiedades del hueso. También, ok, ahora vamos a mencionar un poquito lo que es la elasticidad y retomar un poquito el término de anisotropía, perdón. Podemos recordar de diversas clases anteriores también de que el comportamiento elástico del hueso cortical y el hueso trabecular es básicamente lineal entre deformación y estrés a nivel macroscópico cuando hablamos de deformaciones de baja energía y con constantes elásticas similares para cargas de tracción y para cargas de compresión, como podemos ver aquí. Entonces, estamos viendo ese estrés mecánico que se está dando, ¿verdad? Esa sobre la elasticidad y estamos viendo esa tensión que se da y esa compresión que se está dando. Entonces, podemos ver en esta imagen las propiedades mecánicas del hueso, en este caso, hueso cortical, donde vamos a ver la curva típica de tensión de formación para hueso cortical, donde estamos viendo que para lograr, es decir, a mayor tensión, mayor compresión también, mayor estrés. Esto es lo que vemos aquí básicamente para hueso cortical. Y ahora vamos a ver lo que es el hueso trabecular y vean aquí cómo va variando francamente sus propiedades, donde podemos porcentualmente aguantar, si se puede decir así, ¿verdad? O sostener al menos, ¿verdad? Un poco más de tensión, ¿verdad? En el tiempo, sin aumentar tanto la compresión sobre el hueso. Entonces, podemos ver esas propiedades manifestándose aquí. Ok, ahora vamos a hablar también de lo que es el comportamiento postelástico del hueso, es decir, una vez que el hueso ha perdido su elasticidad, que sigue también. Y es que cuando se carga por encima de ese límite de elasticidad, el hueso va a generar un comportamiento que no es lineal, un comportamiento que va a estar entre la tensión y entre la deformación hasta que se lleve a la falla del tejido, donde ya la estructura perdió sus propiedades, perdió su continuidad. Y esto se va a deber a la presencia de ¿qué? Bueno, primero vamos a tener microfisuras, vamos a tener microdaños difusos. Existen diferentes formas de probar esto también. Existen, por ejemplo, las más utilizadas, las que se han hecho en biopsias de hueso trabecular, em, que básicamente lo que han demostrado es que se debe a las diferentes propiedades que hay en las curvas, ¿verdad? Por ejemplo, de hueso, volumen, etcétera, ¿verdad? De las que hemos mencionado anteriormente. Entonces, el estrés que se va a dar por insuficiencia ósea va a depender de la morfología trabecular. Cuanto menos entrecruzamiento de trabéculas tengamos, más o menos fuerte va a ser o menos capacidad, ¿verdad? La tensión al estrés va a tener ese tejido como tal. Entonces va a haber un estrés que se va a dar en estas zonas asimétrico para la tensión y para la compresión. Muy similar a otros sitios anatómicos en las curvas que hemos visto, ¿verdad? Donde vamos ahí a esa zona de elasticidad, ¿verdad? Donde vamos hasta una zona que resistimos, a la zona plástica y hasta la zona de falla también. Ahora, si nos vamos a estudios, también tenemos estudios que han tratado de modelar, ¿verdad? Este rendimiento aparente y el comportamiento del daño en el hueso también, o del hueso al daño, exactamente el hueso trabecular. Y lo que han es tratado de utilizar diferentes materiales.
materiales que son perfectamente plásticos, ¿verdad? Donde el módulo elástico se reduce cuando el hueso se carga más allá del límite elástico, o han usado superficies diferentes con una deformación fija también, o han utilizado superficies más complejas para tratar de hacer algo similar a la anisotropía del hueso. Entonces, podrían usar un montón de superficies, pero bueno, no han sido evidentemente, ¿verdad? Los estudios consistentes en sus resultados, aunque sí se ha avanzado bastante en esto también. Em, Podemos hablar también que las leyes constitutivas del hueso, cuanto más complejos son los materiales, en el capítulo de biomateriales vamos a hablar un poquito de esto, pues más complejo va a ser la medición de resultados también. Y el rendimiento que van a simular el hueso, o el rendimiento, o el comportamiento que sea posterior a este rendimiento también, tratando de simular el daño anisotrópico del hueso también, va a generar que haya una mala respuesta a lo que es la plasticidad, lo cual va a ser una mala forma para estudiar el hueso. Entonces, tenemos que buscar todo lo contrario, ¿verdad? Más bien generar materiales que sean más isotrópicos en lugar de anisotrópicos, ¿verdad? Y que nos den mejores resultados a nivel del el daño del hueso, básicamente. También que se va a, a ver. Ahora, existen diferentes formas también de evaluar las propiedades biomecánicas del hueso a diferentes niveles. Entonces, podemos hablar de que hay tres niveles, básicamente. Entonces, como mencionamos anteriormente, el hueso es un tejido dinámico, pero también es jerárquico. O sea, va por capas, va por estructuras, de pequeñas a grandes también. Entonces, esto hace que las propiedades tengamos precisamente que evaluarlas a nivel de escalas dimensionales. Podemos hablar de que tenemos tres formas de valorarlo. Una es a nivel de órgano, hueso completo, básicamente, o sea, la pieza anatómica completa del hueso; a nivel de tejido, biopsias; y a nivel estructural, ósea, que es lo que llamamos la trabécula única o los paquetes de laminillas, como mencionamos anteriormente también. Entonces, no vamos a hacer una revisión en este caso muy detallada, pero vamos a ver algunas propiedades básicas o algunas formas de evaluar esas propiedades biomecánicas a nivel de las diferentes estructuras y a nivel de las diferentes jerarquías que tienen. Entonces, podemos ver en esta imagen la evaluación a nivel de órgano, básicamente, donde están realizándose pruebas mecánicas en huesos completos. Pongamos cualquier ejemplo, puede ser un fémur, puede ser una vértebra, puede ser una unidad de columna vertebral como tal. Se hacen, por supuesto, a nivel de cadáveres para estudiar estas propiedades mecánicas del hueso, como son la rigidez, como son la resistencia, entre otras que podríamos mencionar. Entonces, se va a preparar la muestra se prepara quitando el tejido blando, dejando solo el hueso. Se va a fijar en una máquina, como pueden ver ustedes aquí en la imagen. Lo que se busca es básicamente restringir completamente el tejido, y a veces, ¿por qué no? También liberar un poquito, darle un poquito de grado de libertad. Se mide la dirección de la carga, la distribución de la carga que se va a dar en las regiones del hueso y las condiciones de la muestra también. Entonces, puede ser que sea una muestra seca, puede ser que sea una muestra hidratada, entre otras cosas. Entonces, en esta imagen podemos ver básicamente ensayos que se están haciendo con fémures. Y estamos viendo a su mano izquierda una curva carga-desplazamiento para un par de fémures del mismo donante o de la misma persona. Uno que está siendo probado, en este caso, simulando la posición del fémur en una caída lateral, el que vemos a la izquierda, y otro probado simulando una caída sobre una sola pierna en estático. A través de esto, ustedes pueden ver este FU, ¿verdad? El FU es la fuerza que se puede medir a través de esto y se puede calcular a través de estas curvas que están por debajo de los tejidos, que no vamos a entrar en detalle, pero se pueden calcular bajo esas condiciones. Y precisamente lo que vamos a ver es el área bajo la curva
en rojo, que pueden ver también, ¿verdad? El área bajo la curva, que va a representar el trabajo que se da hasta la falla para la configuración lateral, es decir, para la caída lateral que estamos señalando aquí primero, y a su mano derecha, ven aquí, en esta otra imagen, van a ver las curvas de carga y desplazamiento de 36 pares de fémures, perdón, que fueron probados en las mismas condiciones anteriores que acabo de mencionar. Entonces, ¿verdad? Ya estamos viendo cómo se ven estas curvas y vimos que hay diferentes formas de evaluar, en este caso a nivel órgano. Ahora vamos a ver a nivel de tejido, que como menciono, básicamente estamos hablando de biopsias, ¿verdad? Un segmento, ¿verdad? De un tejido que se toma para buscar o ver ciertas propiedades o ciertas características. Podríamos determinar la densidad mineral ósea local, el volumen óseo y las propiedades mecánicas del hueso. Y para esto podemos realizar pruebas mecánicas en pequeñas porciones de hueso trabecular o cortical, el que necesitemos. Van a tomarse muestras cilíndricas o muestras cúbicas, que pueden ser también, que se van a extraer de los huesos de interés que queramos examinar. Hay diferentes aparatos, sierras, perforadoras, no sé, diferentes aparatos o herramientas que se pueden utilizar para esto también, ¿verdad? Generalmente cubiertas de diamante, ¿verdad? Para que no haya un daño mayor, ¿verdad? A la estructura ósea, sino que se puede hacer de la mejor forma también. Se pueden realizar evaluaciones por microTAC, se pueden evaluar a nivel de microscopía electrónica, se pueden valorar a nivel de otro tipo de métodos, ¿verdad? Para ver las biopsias y se van a aplicar cargas que generalmente se van a medir con una celda de carga. Como ustedes pueden ver aquí, en la imagen, lo que estamos viendo es un ensayo que se hace sobre un hueso trabecular. Entonces, a la mano izquierda pueden ver la configuración que se va a utilizar en este caso para analizar la prueba del hueso trabecular. Se están agregando capas, como ven aquí, de inclusión para alinear la muestra en la máquina de prueba y se va a usar algo que se conoce como un extensómetro para evaluar la deformación que se va a generar en la muestra de tejido que se está utilizando en este momento. Y a la derecha vamos a ver esto mismo, pero graficado aquí, donde vamos a ver una curva típica de deformación y tensión o tensión de formación, como generalmente la llamamos, ¿verdad? Obtenida a través del desplazamiento que se va a dar en esta muestra y la fuerza que se mide en el experimento para calcular las propiedades mecánicas. Entonces, aquí ustedes ven el por qué nosotros no podemos usar cualquier biomaterial. Tenemos que usar biomateriales que hayan sido estudiados y que hayan sido realmente probados su utilidad. Y por último, vamos a ver lo que es la unidad estructural ósea o lo que llamamos el nivel laminar también. Entonces, esta es la pequeña estructura donde podemos, ejemplo, ¿verdad? El más típico, el hueso trabecular formado por trabéculas, el hueso cortical que tiene las ostionas y el hueso intersticial que es parte de su formación. Entonces, estas estructuras van a estar llenos de paquetes de laminillas, como mencionamos anteriormente, o que van a estar orientadas en el espacio y que se van a conocer como la unidad básica ósea. Entonces, ¿qué vamos a ver en esto? ¿Qué vemos en esta imagen? Entonces, lo que vamos a ver son pruebas mecánicas sobre la unidad básica ósea o la unidad estructural ósea, como la podemos conocer también se van a realizar a nivel de laminares. Entonces, en la imagen, en esta primera imagen, lo que vamos a ver, tres puntos de flexión, uno, dos y tres, sobre una trabécula, una sobretrabécula. En el punto B, vamos a ver pruebas de microindentación en secciones axiales, un corte
axial de una trabécula, y en la C vamos a ver un micropilar de hueso dentro de las laminillas después de haber sido sometido a pruebas mecánicas. Ok, ahora estamos hablando de esto. Ahora, ¿cómo valoramos in vivo las propiedades mecánicas del hueso? También existen otro tipo de evaluaciones que podemos utilizar a nivel macroscópico, sobre todo. Entonces, todos los estudios que mencionamos anteriormente han dado desarrollo a otros enfoques para precisamente evaluar, es decir, ha llevado a modelos matemáticos, modelos ya de inteligencia artificial, modelos de otro tipo, ¿verdad? Que también han generado, que han contribuido al estudio del hueso para precisamente evaluar las propiedades mecánicas del hueso en pacientes in vivo. Sin embargo, muchos de estos no han sido sencillos o incluso no han madurado mucho, ¿verdad? También. Pero gracias a esos experimentos de laboratorio que mencionamos anteriormente, se han aprendido muchas de las propiedades mecánicas del hueso y se sabe que dependen de qué, del tamaño, de la geometría, de la densidad, de la microarquitectura que puede tener un hueso y de las propiedades del material en sí mismo. Entonces, se pueden utilizar, como ven a su mano izquierda, imágenes de tomografía computarizada. Se pueden utilizar también densitometrías óseas, que es otro tipo de estudio. Se puede utilizar elementos matemáticos o estudios matemáticos como lo que es el elemento finito también. Y todo esto deriva de diferentes estudios hechos en laboratorios, en cadáveres, en diferentes modelos anatómicos que han servido precisamente para crear esto. Entonces, podemos ver aquí el famoso modelo, ¿verdad? De elementos finitos, donde se va creando, ¿verdad? Un modelo de elementos finitos basado en una tomografía de un paciente. A través de estas técnicas podemos valorar muchas cosas. Es una técnica, bueno, tiene la ventaja de ser no invasiva, pero podemos, por ejemplo, valorar los efectos de la geometría, podemos evaluar lo que es la densidad, podemos evaluar lo que es la microarquitectura, básicamente todas las propiedades biomecánicas del hueso. Sin embargo, ¿verdad? Las propiedades materiales, es decir, la rigidez de la matriz extracelular local, por ejemplo, tienen que asumirse en los modelos o estimarse, podríamos decir también, a partir de estudios donde el paciente ya no es in vivo, sino a partir de estudios de cadáveres em, o de otro tipo de donantes también. Para evaluar estas propiedades, entonces, se han desarrollado diferentes técnicas, ¿verdad? Entre las cuales hay unas un poquito más complejas que no vamos a mencionar en esta clase y que no vamos a enfocarnos mucho en esto, en este momento. Solo para recordar, muchachos, y ya para ir concluyendo, ¿verdad? Que también hay un proceso de envejecimiento natural del hueso, donde hay una reducción de la resistencia, hay una reducción de la rigidez del hueso, los estudios son consistentes, las personas mayores tienen 10 veces más riesgo de sufrir una fractura que un adulto joven con la misma densidad mineral ósea. Es decir, esto no es solo de densidad, sino que es mucho más de las propiedades también y se debe de que hay, sobre todo, ¿verdad? O lo que se cree, lo que se ha visto y lo que se piensa, ¿verdad? Y parece ser consistente es que se debe, perdón, a una pérdida de la ductilidad ósea con la edad, además acompañada de una desmineralización ósea y, por supuesto, la pérdida del calcio a nivel del hueso por una reducción de la actividad de los osteoblastos. Esto se va a manifestar como un debilitamiento del hueso trabecular con la edad. ¿Podemos evaluarlo clínicamente? Por supuesto, ¿verdad? Tenemos diferentes estudios, diferentes métodos para realizarlo también. Probablemente la osteoporosis es la enfermedad metabólica del hueso más prevalente, más conocida. Afecta a una de cada tres mujeres posmenopáusicas y a uno de cada cinco hombres. ¿Qué es lo que va a provocar la osteoporosis? Bueno, una
actividad de osteoclastos aumentada y una de osteoblastos disminuida, va a aumentar la fragilidad del hueso, va a causar miles de fracturas al año y se asocia no solo con mayor morbilidad, sino mayor mortalidad. Es decir, las personas portadoras de osteoporosis se mueren más por complicaciones en general, por toda causa, no solo por fracturas, sino por toda causa también. Vamos a ver una pérdida de esa masa ósea, vamos a ver un daño en la microarquitectura ósea y lo que vamos a ver son huesos frágiles. En resumen, eso es lo que vamos a ver manifestado clínicamente. Así que muchas gracias por su tiempo y espero que hayamos aprendido un poquito en esta clase.